Muchas veces escuchado hablar acerca del caso de las brujas de Salem, pero pocos conocemos la verdadera historia detrás de este horroroso y catastrófico caso. Hola, soy Mariana Nolasco y acompáñame a descubrir los grandes secretos detrás de los hechos ocurridos en Salem entre los años 1692 a 1693. Los juicios de las llamadas brujas de Salem comienzan en 1692 a 1693 en el pueblo de Salem, Estados Unidos, en donde más de 200 personas fueron acusadas de practicar brujería o magia negra. Todo da comienzo con la llegada del reverendo Samuel Parris, su hija Betty Parris de 6 años y su prima Abigail Williams de 12 años de edad, que venían acompañados de Tituba, una esclava de raza negra que supuestamente practicaba ritos como el vudú y la lectura de la fortuna. En el principio de su estancia fue muy tranquila. Para finales de febrero de 1692, Betty Parris cae enferma, sufriendo convulsiones, alta fiebre y gritando incoherencias. Poco a poco, estas conductas empezaron a replicarse en las jóvenes cercanas a Betty y a su prima Abigail. Las demás jóvenes afectadas se ponían a llorar repentinamente e incluso se ponían en 4 patas y ladraban como si fueran perros. Ante estos repentinos casos, se llamó al médico de Salem para que diagnosticara a las jóvenes. Sin embargo, no fue capaz de dar un diagnóstico para ellas, así que se empieza a decir que las acciones de las niñas son causadas por obras sobrenaturales. Debido a esto, el padre de las jóvenes se dispone a investigar, descubriendo que tanto Betty como su prima participaron en los rituales de la esclava Tituba, a lo que llega a la conclusión que el esposo de Tituba, John Andin, estaba realizando un pastel de brujas hecho de harina y orina de niños. Tras estos acontecimientos, se da la famosa cacería de brujas en Salem. Betty y Abigail y las demás jóvenes ya no solo aseguraban que habían sido embrujadas por Tituba, sino que también por una indigente que tenía problemas mentales llamada Sarah God, y Sarah Osborne, quien convivía con un hombre sin estar casado, que para esa época se consideraba pecado. Las 3 mujeres fueron acusadas y llevadas a juicio. Todo esto causó descontrol en la población, por lo que llevó a cabo una audiencia. Fueron 3 días donde las 3 mujeres fueron interrogadas. Osborne y God se declararon inocentes. El caso de Tituba fue totalmente distinto. Ella confesó a ser una bruja real y también confesó que un hombre le había dado un libro con una lista de todas las brujos y brujas que se ubicaban en Salem. Con esto, la furia e histeria aumentó poco a poco. Después, también fue acusada Susan Martin de ser una bruja, todo porque según su vecino había embrujado sus güeyes. Pero esto solo fue el principio de la verdadera masacre ocurrida en Salem, ya que después alrededor de 550 mujeres y 5 hombres fueron acusados de practicar brujería, entre ellos George Purse, quien fue acusado de ser el jefe de las brujas de Salem. Tiempo después se acusó a John Aldin, quien se le acusó de ser el hombre que le entregó el libro de Tituba con los nombres de cada una de las brujas de Salem. Mientras se daban los juicios, se decía que fantasmas, espectros y hasta el mismo diablo se encontraban en esto. La historia se fue expandiendo más y más, hasta el grado que se llegó a tomar la costumbre de quemar vivas a las personas que se acusaban de brujería. A inicios de 1693, cualquiera podía acusar a cualquier familiar, conocido o amigo de practicar actos de brujería. Y sí, las personas que acusaban este tipo de acciones eran personas que querían ser testigos de práctica de brujería. Quienes más acusaban eran el grupo de niñas afectadas, quienes señalaban a las supuestas brujas y se tiraban al piso y se retorcían ante la persona que les había hechizado. Sus acusaciones inmediatamente fueron creídas. Fueron tantas las mujeres acusadas que se creó un tribunal durante la cacería de brujas, dirigido por el juez William Study, un hombre religioso que se autonombró cazador de brujas. Él, durante su mandato, no tuvo problema en acusar a cualquiera de ser brujo. El hecho de ser acusado implicaba ser encarcelado y luego ejecutado. Solo el 75% de las personas acusadas tuvieron de las peores muertes, siendo quemadas vivas, las otras decapitadas y otras apedradas. Una de las mujeres que sufrió este destino fue Bridget Vision, quien se había casado 2 veces, la cual, a pesar de negar innumerables veces de no ser una bruja, fue asesinada en la horca. Los juicios se basaron en testimonios sin pruebas. Estos eran realizados de manera rápida, por lo que muchos de ellos, por no decir la mayoría, terminaron en muerte. Estos acontecimientos llegaron a los oídos del gobernador, debido a que ya se había hecho una situación incontrolable.
Este mandó a llamar a todas las acusadas para escuchar cada uno de sus casos. Muchas teorías han intentado explicar por qué Salem explota tanto en la cacería de brujas. Algunos dicen que la conducta de las chicas supuestamente embrujadas se debía al consumo de un hongo que causaba espasmos, vómito y alucinaciones. Este hongo se situaba en lugares cálidos, y como Salem se situaba en medio de un pantano, es posible que el hongo se haya desarrollado y afectado a los jóvenes. Otros nos aseguran que fue una completa locura llevada por la ignorancia. Todos los casos tenían que ver de distintas cosas. Por ejemplo, la venganza, la molestia y la envidia que se daban entre las personas. Y sí, si solo querías deshacerte de tu peor enemigo, debías de acusarlo de brujería. Si solo acusabas a tu enemigo de brujería, sería condenado inmediatamente a la muerte. Años más tarde, los jueces de los juicios de todas estas brujas afirmaron haberse equivocado y pidieron clemencia. En tiempos más actuales, el lugar se hizo famoso. Lo que ocurrió ahí está en un velo entre la verdad y la mentira. Las almas que llegaron a su fin injustamente rondan las calles y cementerios de Salem. Lo que ocurrió ahí no se sabe, a pesar de que ya pasó hace 330 años. Saber si fue un grandísimo error que terminó con la vida de 1500 personas, o si en realidad lo que ocurrió ahí fue brujería. Ahora te pregunto, ¿tú crees en las brujas?